1. Este venerable ha muerto. Ese poco tiempo antes de que Morran fuera el emperador, siempre había alguien que le llamaba perro. El gerente lo llamó hijo de perra, los clientes lo llamaron cachorro de perra, su primo menor lo llamó perro de mierda, y su madre era la mejor, diciendo que fue criado por una perra. Por supuesto, había otras metáforas relacionadas con el perro que no eran tan malas. Por ejemplo, sus aventuras de una noche siempre se quejaban con cierta petulancia de que la fuerza de sus caderas era como la de un perro macho, la miel goteaba de sus labios atrayendo el alma, pero el arma de abajo le estaba robando la dulzura de su vida. Pero luego se volvían y se jactaban de los demás, hasta el punto de que todo el distrito sabía que el hombre Mo Wei-yu era a la vez guapo en apariencia y agresivo con su herramienta. Los que lo intentaban estaban satisfechos con su comida, y los que no lo habían estado, estaban muy tentados. Había que decir que todos esos nombres eran muy acertados. Morran era de hecho muy parecido a un perro tonto que menea la cola. No fue hasta que se convirtió en el emperador del mundo de la cultivación que este tipo de apodos desaparecieron en un instante. Un día, una pequeña secta de una tierra lejana le regaló un cachorro. El cachorro tenía una capa de gris blanquecino, 3 ráfagas de llamas en la frente, algo así como un lobo. Pero, era tan grande como un melón, y parecía algo estúpido, regordete y redondo, pero todavía pensaba que era bastante poderoso, corriendo por todo el gran salón salvajemente. Varias veces intentó subir los escalones muy altos para ver claramente a la persona que se sentaba en el trono tan serenamente, pero debido a que sus piernas eran demasiado cortas, finalmente abandonó el esfuerzo. Mo Wan miró fijamente a esa bola de pelo que no tenía ingenio pero sí mucha energía y de repente se rió, riendo mientras lo llamaba, perro de mierda. El cachorro pronto creció y se convirtió en un perro grande. El perro grande se convirtió en un perro viejo, y el perro viejo se convirtió en un perro muerto. Morran cerró los ojos, y luego los abrió con un parpadeo. Su vida estaba llena del flujo y reflujo del prestigio y la vergüenza, a veces hacia arriba, a veces hacia abajo. Antes de que se diera cuenta, habían pasado 32 años de su vida. Había jugado con todo y se había cansado de ello. Todo era de mal gusto y solitario, y en los últimos años, había cada vez menos gente que conocía a su lado, incluso el perro Tres Llamas había pasado al cielo. Era hora, pensó. Es hora de acabar con todo. Recogió una uva reluciente y grande y peló lánguidamente su piel púrpura. Su movimiento era suave y practicado, como el rey Yu en su campamento quitando las túnicas de la princesa Wu, pero había una pereza en ello como si estuviese cansado de todo eso. La brillante fruta temblaba ligeramente en las yemas de sus dedos, su jugo brotaba y fluía, delicadamente púrpura, como un ganso salvaje deslizándose por acantilados rojos, como flores saitam entrando en su sueño, pero más como la sangre sucia. Miró fijamente a sus propios dedos mientras tragaba esa dulzura abrumadora en su boca, y luego abrió perezosamente los ojos. Ya era hora, pensó, ya era hora de que descendiera al infierno. Morran, nombre de cortesía Wei-yu. El primer emperador del mundo de la cultivación. Realmente no fue fácil llegar a esta posición. El requisito no era simplemente el de poderes espirituales sobresalientes, sino que también se necesitaba una cara gruesa que fuera tan dura como una roca. Antes de él, las 10 sectas más grandes del mundo de la cultivación habían dividido territorios, luchado y acaparado unos contra otros en sus dominios. Con las sectas enfrentándose entre sí, no había nadie que pudiera gobernar el mundo y tomar todas las decisiones. Y además, cada líder de secta estaba extraordinariamente instruido, así que aunque quisieran concederse un título por diversión, desconfiarían de lo que los historiadores escribirían, temerosos de recibir la desgracia en los libros de la historia. Pero Morran era diferente. Era un matón, lo que otros no se atrevían a hacer, él lo había hecho todo. Bebiendo el mejor vino del reino de los mortales, casándose con la mujer más bella del mundo. Primero se convirtió en el líder de la alianza en el mundo de la cultivación Taxianjun, luego se otorgó el título de emperador. Todos se postraron y se rindieron ante él. Los que se negaron a arrodillarse, los masacró a todos. Los años en que afirmó su dominio, la sangre fluía como un diluvio y los lamentos de luto estaban por todas partes. Innumerables hombres justos se sacrificaron, incluso la secta Rufen de las 10 grandes sectas fue completamente aniquilada, y más tarde, incluso el honorable maestro que le enseñó a Morran no pudo escapar de sus garras demoníacas. En una batalla final con Morran fue derrotado, y fue tomado prisionero en el palacio por su discípulo amado, ahora su paradero desconocido. La tierra, que había sido hermosa y tranquila,
fue repentinamente empujada hacia el caos. El emperador perro, Morran, no leyó muchos libros y era alguien que no tenía miedo de nada, así que mientras estuvo en el poder, el mundo nunca estuvo exento de asuntos ridículos. Como los títulos de los años reinantes. En el primer periodo de 3 años de su reinado, el título era Wangwa I. Fue algo en lo que pensó mientras alimentaba a los peces junto al estanque. En el segundo periodo de 3 años, el título era Kruak, la razón por la que escuchó a las ranas croar en el jardín en verano, y determinó que era la inspiración concedida por los cielos y que no debía darse por sentada. Todos los eruditos del país creían que nunca podría haber títulos más trágicos que Wangwa y Kruak, pero, desgraciadamente, no entendían nada de Morran. En el tercer periodo de 3 años, los disturbios comenzaron a sacudir varias regiones locales, ya fueran budistas, taoístas o cultivadores espirituales. Todos esos cultivadores justos en el mundo comenzaron a levantarse en rebelión. Así, esta vez, Morran contempló profundamente durante mucho tiempo, y después de desechar muchos borradores, nació un título que sacudió los cielos e hizo llorar a los fantasmas y a los dioses. Cesar la batalla. 2. Se suponía que tenía una connotación bien intencionada. El primer emperador usó todo su cerebro para inventar esas 2 palabras, tomando de la expresión fortuita cesar las batallas y soltar las armas. Solo que, cuando se hablaba en voz alta en el mundo común, era extremadamente incómodo, especialmente para aquellos que no sabían leer, era aún más incómodo escuchar el título. El primer año fue llamado el primer año de cese de batalla. 3. Pero ¿por qué sonaba como el año de las bolas de pene? El segundo año fue llamado el segundo año del pene. El tercer año del pene. Algunos lo maldecirían detrás de las puertas cerradas. ¡Qué tontería! ¿Por qué no darle el título Jibe a Chen para completar el círculo? Así que la próxima vez que veas a un hombre, no hace falta que preguntes cuántos años tiene, solo pregúntale qué edad tiene su polla. Los maestros de cientos de años pueden llamarse pene centenario. Después de 3 largos años, finalmente llegó el momento de reemplazar el nombre de la era en curso Jibea. La gente de todo el mundo estaba esperando ansiosamente a ver qué se le ocurriría a su majestad el emperador para el cuarto título, pero esta vez, Morran ya no tenía ningún interés en escribir un nombre. Desde que, este año, los disturbios en el mundo de la cultivación finalmente estallaron por completo. Después de haber aguantado durante casi una década. Los justos artistas marciales y héroes del mundo de la cultivación, que habían sufrido en silencio durante casi una década, se reunieron y formaron un ejército de millones de personas, cargando hacia el primer emperador Mo Wei-yu. El mundo de la cultivación realmente no necesitaba un emperador, especialmente no un tirano como este. Después de muchos meses de batallas bañadas en sangre, el ejército rebelde finalmente llegó al pie del pico Sisen. Este lugar estaba situado en la provincia de Sichuan, sobre peligrosos acantilados de montaña, rodeado de arroyos, de nubes y niebla durante todo el año. El grandioso y majestuoso palacio de Morran se sentaba en su cima. Era demasiado tarde para dar marcha atrás, y el derrocamiento de la tiranía estaba a solo un golpe de distancia. Sin embargo, esta última batalla fue también la más traicionera. El rayo de esperanza de victoria estaba ante sus ojos, pero los pensamientos llenos de dudas empezaron a crecer internamente dentro del ejército aliado que se reunió para luchar contra el mismo enemigo. Con la aniquilación del viejo imperio, se debe construir un nuevo régimen. Nadie quería malgastar sus fuerzas innecesariamente en este momento, y por lo tanto nadie quería encabezar el frente de batalla, cargar primero hacia las montañas. Todos temían que este astuto y vicioso tirano cayera repentinamente de los cielos, mostrara sus brillantes dientes blancos como de bestia, y destrozara a todos aquellos que se atrevieran a rodear y destruir su palacio, y los destrozara en pedazos. Algunos decían, con una expresión sombría, los poderes espirituales de Mo Wei-yu son grandes, y su persona astuta. Debemos ser cautelosos para no caer en sus trampas. Todos los líderes estuvieron de acuerdo. En ese momento, un joven extremadamente guapo y llamativo se adelantó. Llevaba una armadura de color azul plateado, una armadura clara, un cinturón adornado con una cabeza de león, el pelo atado en una alta cola de caballo con una exquisita horquilla de plata asegurada en las raíces. La expresión de ese joven era extremadamente sombría. Él dijo, «Ya hemos llegado al pie de la montaña, ¿qué están haciendo todos ustedes? ¿Arrastrando los pies para subir? ¿Están esperando a que Mo Wei-yu baje por sí mismo? ¡Qué montón de gatos asustadizos!». La ira explotó por todas partes por sus palabras. ¡Qué abuso, joven maestro Sue! ¿Qué quieres decir con gatos asustadizos?
Un soldado debe ser siempre muy prudente. Si todos somos descarados e imprudentes como tú, ¿quién será responsable si algo sale mal? Otro se burló sarcásticamente al instante. Jeje, el joven maestro Sue es el querido de los cielos, no somos más que simples plebeyos. Si el querido de los cielos no puede esperar para luchar contra el emperador del reino de los mortales, entonces, por favor, suba primero la montaña. Organizaremos un festín aquí abajo, al pie de la montaña, para esperar su regreso con la cabeza de Mogwai-yu. ¿No sería estupendo? Ese fue un comentario bastante agravante. Uno de los viejos monjes de la alianza detuvo inmediatamente al joven que estaba a punto de estallar, y le puso una expresión amable, persuadiéndolo con voz suave. Joven maestro Sue, escucha a este viejo monje. Este viejo monje sabe que tú y Mogwai-yu comparten un profundo rencor personal. Sin embargo, esta invasión en el palacio es un asunto crítico, debe pensar en todos, no deje que sus emociones lo arrastren. Al que todos llamaban joven maestro Sue se llamaba Sue Meng. Hace más de una década, fue elogiado por todos como un joven genio, el querido de los cielos. Sin embargo, como todas las cosas cambian con el flujo del tiempo, ahora debe soportar las burlas y ridículos de esas personas, aunque solo sea para subir la montaña y ver la cara de Morran una vez más. La cara de Sue Meng se retorcía de ira, sus labios temblaban, pero aún así se reprimía arduamente, exigiendo, entonces, ¿cuánto tiempo planean esperar? Tenemos que observar al menos cualquier movimiento, ¿verdad? Sí, ¿y si Mogwai-yu hubiera puesto trampas? El viejo monje que acababa de hacer de mediador también exhortaba. Joven maestro Sue, no sea impaciente. Como ya hemos llegado al pie de la montaña, es mejor que seamos cautelosos. De cualquier manera, Mogwai-yu ya está atrapado dentro del palacio y no puede bajar. Ahora está al límite, nada saldrá de nada. Así que ¿por qué debemos ser impacientes y actuar con imprudencia? Hay tantos de nosotros aquí abajo, con tantos nobles y figuras prominentes entre nosotros, si perdieran la vida por accidente, ¿quién sería el responsable? Sue Meng explotó de rabia. ¿Responsable? Entonces déjame preguntar, ¿quién es el responsable de la vida de Miss Isun? Morran ha encarcelado a Miss Isun durante 10 años. 10 años enteros. Ahora Miss Isun está en la montaña y estás diciendo que espere. Al escuchar a Sue Meng mencionar a su Isun, la multitud pudo sentir un poco de vergüenza. Algunos parecían avergonzados, otros miraban a diestra y siniestra, murmurando pero no hablando. Hace 10 años, Morran se tituló a sí mismo Taxianjun. No le importó masacrar a las 72 fortalezas en la ciudad de la secta Rufeng. También planeó aniquilar al resto de las 10 grandes sectas. Más tarde, cuando Morran se convirtió en emperador, intentó erradicar a todos. Ambos desastres, ¿quién fue el que lo detuvo al final? Si no fuera por Miss Isun el que peleó con su vida en juego, ¿todavía estarían vivos? ¿Pueden seguir parados aquí y hablarme como si no fuera nada? Finalmente, alguien se aclaró la garganta y dijo suavemente, joven maestro Sue, no se enoje. En cuanto a Chuzonzi, todos nos sentimos culpables y agradecidos. Como usted dice, ha estado preso durante 10 años, así que si algo hubiera pasado, ya habría. Entonces, ya ha esperado 10 años. Esperar otro momento no le hará daño, ¿no cree? ¿Qué pienso? Creo que es mierda. Ese hombre abrió los ojos de par en par. ¿Por qué grita así? ¿Por qué no te gritaría? Sisun ponía su vida en riesgo y fue para salvar a este tipo de... No pudo continuar más, con un sollozo apretando su garganta, siento que no valía la pena. Al final, Sue Meng sacudió bruscamente la cabeza, sus hombros temblando ligeramente mientras contenía las lágrimas. No es como si hubiéramos dicho que no íbamos a rescatar a Chuzonzi. Sí, todos recordamos lo que el buen Chuzonzi ha hecho por nosotros, nunca lo olvidamos. Joven maestro Sue, nos está acusando a todos de ser injustos e ingratos, no lo permitiremos. Pero hablando de eso, ¿no es Morran también discípulo de Chuzonzi? Alguien susurró, tengo que decir, como maestro, debe asumir responsabilidad por las malas acciones de su discípulo. Como dicen, un hijo indisciplinado es culpa del padre, un hijo mal educado es la negligencia del maestro. Todo el asunto no pudo evitarse, así que, ¿de qué hay que quejarse? Ahora bien, eso fue duro, y alguien gritó instantáneamente, ¿qué locuras estás diciendo? Cuida lo que dices. Luego se giraron para persuadir a Sue Meng con una cara amable, joven maestro Sue, no sea impaciente. ¿Cómo puedo no estar impaciente?
Sue Meng los calló, sus ojos parecían a punto de estallar. No sienten nada en su posición, pero ese es mi Season. Mío. No lo he visto en tantos años. No sé si está vivo o muerto, no sé cómo está viviendo. ¿Por qué creen que estoy aquí? Respiraba con dificultad, el borde de sus ojos rojos. ¿Piensan que esperando aquí, Mo Wei-yu bajará él mismo de la montaña y se arrodillará delante de todos ustedes para pedir misericordia? Joven maestro Sue, además de Season, no me queda familia en este mundo. Sue Meng se liberó del agarre del viejo monje en sus mangas y dijo con voz ronca: si ustedes no irán, yo iré. Dejando atrás esas palabras, subió a la montaña por su cuenta sin nada más que su espada. A través del viento frío y húmedo los crujidos de las hojas se mezclaban con los escalofriantes gritos, la espesa niebla se arrastraba como incontables fantasmas enfadados y espíritus agraviados entre los árboles, murmurando en voz baja. Sue Meng caminó hasta el pico solo. El majestuoso palacio en el que se encontraba Morran tenía una tranquila luz de velas que iluminaba la noche. De repente vio que antes de la torre Tontian 4 había 3 tumbas. Cuando se acercó para mirar más de cerca, en la cabeza de la primera tumba crecían largas malezas, la lápida grabada con las palabras torcidas y obstinadas: tumba de la consorte Chu 5, la consorte noble al vapor. En contraste con esta consorte noble al vapor, la segunda tumba era nueva, y la tierra se había llenado recientemente. Talladas en la lápida estaban las palabras tumba de la emperatriz Son, la emperatriz frita. Si hubiera sido hace más de 10 años, Sue Meng se habría echado a reír a carcajadas cuando viera esta escena indignante. En aquel entonces, él y Morran habían estado bajo el mismo maestro. Morran había sido el bromista más grande de todos. Aunque a Sue Meng nunca le agradó mucho, a menudo le divertían las payasadas del otro. ¿Quién sabe de qué iba esta emperatriz frita y consorte al vapor? Tal vez el estilo con el que el erudito Mo había agraciado a sus 2 esposas era el mismo que el de Bastardo, Proaki, cesar la batalla. Aunque, la razón por la que les dio tales títulos sería desconocida. Sue Meng movió su mirada hacia la tercera tumba. Bajo el cielo nocturno, la tierra de esa tumba aún estaba abierta. Había un ataúd dentro, pero no había ningún cuerpo en ese ataúd, y la lápida aún no había sido marcada. Junto a la tumba había una pequeña jarra de vino blanco de flores de pera, un tazón de bonton picante ahora frío, unos cuantos platos de acompañamiento picantes. Todos ellos eran los favoritos de Morran. Sue Meng miró fijamente a la tumba aturdido, y de repente su mente se volvió loca. Podría ser que Morran no tenía intención de luchar, y había cavado desde hace mucho tiempo su propia tumba, listo para morir. El sudor frío rodaba. No se lo creería. Morran siempre había sido alguien que nunca conoció la fatiga, ni siquiera al borde de la muerte. Él no sabía nada sobre rendirse, y basado en la forma en que actuó, seguramente habría luchado con el ejército rebelde hasta el final. Así que ¿por qué? Estos últimos 10 años, Morran había estado en la cima del poder. ¿Qué es lo que vio exactamente? ¿Y qué pasó exactamente? Nadie lo sabía. Sue Meng se giró, su figura se convirtió en una con la noche. Caminó hacia el salón Busan, que estaba brillantemente iluminado. Dentro del salón Busan, los ojos de Morran estaban cerrados, su cara mortalmente pálida. Sue Meng había adivinado bien. Morran estaba decidido a morir. Ese túmulo fue cavado por él mismo. Hace 2 horas, había usado el hechizo de comunicación para despedir a sus sirvientes, mientras tragaba veneno mortal. Su cultivo era fuerte, y por eso los efectos de ese veneno eran particularmente lentos en disolverse y circular en su cuerpo. Por lo tanto, la agonía de tener sus órganos internos disolviéndose era también muy vívida. Creak, las puertas del pasillo se abrieron. Morran no levantó la vista y solo jadeó roncamente. Sue Meng. Eres tú, ¿verdad? ¿Has venido? Sobre el piso dorado del salón, Sue Meng estaba erguido y orgulloso, su cola de caballo cayendo recta, su armadura ligera brillando. Fue una reunión de compañeros de la misma secta hace mucho tiempo. Morran estaba sentado inclinado, levantando su barbilla, su expresión vacía, con sus finas y gruesas pestañas colgando ante sus ojos. Todos sabían que era un monstruo y un demonio salvaje, pero en realidad, era guapo. Su puente nasal tenía una curva suave, sus labios finos y húmedos, su apariencia irradia amabilidad y dulzura. Por el solo aspecto, cualquiera pensaría que es una persona buena y amable. Cuando Sue Meng vio su cara, supo que Morran había tomado veneno como sospechaba.
Era difícil diseccionar lo que sentía, y abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. Al final, apretó los puños y solo exigió, ¿dónde está Sisun? ¿Qué? Sue-Meng volvió a pedir con fuerza. Dije, ¿dónde está Sisun? El tuyo, el mío, nuestro Sisun. Oh. Morran se encorvó suavemente, y finalmente, lentamente, parpadeó abriendo sus ojos, sus pupilas negras con toques de púrpura. Su mirada aparentemente pasaba a través de años y años antes de aterrizar en Sue-Meng. Ahora que lo pienso, desde la despedida en el Palacio Tazue en el Monte Kunlun, han pasado 5 años desde que tú y Sisun se vieron. Morran sonrió débilmente mientras hablaba. Sue-Meng, ¿lo extrañas? Deja tus tonterías. Devuélvemelo. Morran lo miró con calma, soportando el dolor agobiante de su estómago, y sus labios se curvaron hasta convertirse en una mueca de desprecio mientras yacía pesadamente sobre la parte posterior del trono del emperador. Olas de oscuridad invadieron su vista, casi podía sentir cómo sus entrañas se desgarraban, se derretían, y se disolvían en apestosos y sangrientos desperdicios. Morran respondió perezosamente, ¿devolvértelo? Tonto. ¿Por qué no usas tu cerebro para pensar un poco? Sisun y yo compartimos un odio tan profundo entre nosotros. ¿Por qué le permitiría vivir en este mundo? Tú. La sangre se drenó completamente de la cara de Sue-Meng, con los ojos saltones mientras retrocedía. Tú no podrías saber. No lo harías. ¿No haría qué? Morran se rió. ¿Por qué no me lo dices? ¿Por qué no lo haría? La voz de Sue-Meng tembló. Pero él es tú. Es tu Sisun después de todo. ¿Cómo pudiste soportar matarlo? Miró a Morran, que estaba sentado en lo alto del asiento del emperador. Fuxi estaba en los cielos, Yanlu en el inframundo y Mo Beiyu en el reino de los mortales. Pero para Sue-Meng, incluso si Morran se hubiera convertido en el eminente emperador del reino de los mortales, no debería haberse convertido en esto. Todo el cuerpo de Sue-Meng temblaba, sus lágrimas se derramaban por la indignación. Mo Beiyu, ¿aún eres humano? El una vez, Morran levantó los ojos, en voz baja, el una vez que, la voz de Sue-Meng tembló. Deberías saber muy bien cómo te trató una vez. Morran se rió de repente. ¿Estás tratando de recordarme que una vez me golpeó tan fuerte que mi cuerpo estaba cubierto de sangre, que me hizo arrodillarme ante todos para admitir mis crímenes? ¿O querías recordarme que una vez, por ti, por las personas irrelevantes, 3 veces bloqueó delante de mí e impidió mi trabajo, arruinando mis grandes esfuerzos? Sue-Meng agitó la cabeza con dolor. No, Morran, piensa bien. Deja ir tu odio salvaje. Mira hacia atrás. Una vez te entrenó, practicó artes marciales y te protegió. Una vez te enseñó a escribir y leer, a componer poesía y a pintar cuadros. Una vez, por ti, aprendió a cocinar, era tan torpe que se lastimó las manos por todas partes. Una vez, esperó a que volvieras a casa, día y noche, solo, desde el anochecer hasta el amanecer. Tantas palabras se le atascaron en la garganta, pero al final, Sue-Meng solo pudo sollozar. Su temperamento es malo, y sus palabras son duras, pero incluso yo sé que te trató muy bien, así que ¿por qué? ¿Cómo pudiste? Sue-Meng levantó la cabeza, pero después de contener tantas lágrimas, su garganta estaba aún más construida, y no podía decir nada más. Fue una larga pausa antes de que el suave suspiro de Morran flotara desde el trono. Sí. Pero Sue-Meng. ¿Lo sabías? La voz de Morran estaba claramente agotada. Él una vez causó la muerte de la única persona que he amado. El único. El silencio se prolongó durante mucho tiempo. El dolor en su estómago era como una llama furiosa, como si su carne y su sangre estuvieran siendo desgarradas en pedazos. Aún así, hemos sido maestro y discípulo una vez. Su cadáver descansa en el pabellón del loto rojo en el pico sur. Está recostado entre las flores de loto, muy bien conservado, como si solo se hubiera dormido. Morran recuperó el aliento y se obligó a calmarse. Cuando dijo esto, su expresión estaba en blanco, pero sus dedos se clavaban en el largo escritorio de Palisandro, sus articulaciones pálidas hasta el punto de magullarse. Su cadáver es mantenido por mis poderes espirituales. Si lo extrañas, no pierdas el tiempo aquí conmigo. Vete antes de que me muera. Un mal sabor le subió por la garganta. Morran dio unas cuantas toses. Cuando volvió a abrir la boca, tenía los labios y los dientes ensangrentados, pero tenía una mirada tranquila en sus ojos. Él dijo con voz ronca, ve a verlo. Si llegas demasiado tarde y yo muero, los poderes espirituales se romperán, él se convertirá en polvo.
Después de estas palabras, cerró los ojos. El veneno había llegado a su corazón, quemándolo por dentro. El dolor parecía desgarrar su corazón y sus pulmones. Incluso los gritos y aullidos agonizantes de Suemen parecían tan distantes, como si hubiera un océano que se extendía miles de kilómetros entre ellos, y su voz llegaba a través de las aguas. La sangre continuó saliendo de las comisuras de sus labios, y Morran apretó fuertemente sus mangas, sus músculos espasmódicos. Cuando abrió sus ojos llorosos, Suemen se había ido hace mucho tiempo. El King Gon 6 de ese bastardo no estaba mal, no le llevaría mucho tiempo correr desde aquí hasta el pico sur. Debería poder ver a Sisun por última vez. Morran se levantó, y se tambaleó cuando se puso de pie. Usando las manos manchadas de sangre, formó un sello de mano, enviándose a sí mismo a la parte delantera de la torre Tongtian del pico Sisen. Era un otoño profundo. Las flores Saitang eran hermosamente gruesas y fluían con el viento. Él no sabía por qué al final escogió este lugar para terminar su vida pecaminosa, pero sentía que como las flores estaban floreciendo tan vibrantemente, sería un buen entierro. Se tendió en el ataúd abierto, mirando las flores en la noche mientras caían en silencio. Se deslizaron hacia el ataúd, flotando sobre su mejilla. Se dispersaron, al igual que las cosas del pasado se marchitaron. En esta vida, experimentó innumerables cosas, pasando de ser un hijo bastardo sin nada a convertirse en el único emperador del mundo. Había blasfemado, sus manos cubiertas de sangre. Todo lo que amaba, todo lo que odiaba, todo lo que adoraba, todo lo que resentía, al final no quedó nada. Al final, tampoco había escrito nunca un epitafio para sí mismo utilizando esa escritura tan confiada y salvaje. Ya se trate de un descarado emperador de la era o de algo ridículo como frito o vaporizado, él no escribió nada. La tumba del primer emperador del mundo de la cultivación, al final, se quedó sin palabras. Un espectáculo sin sentido que duró una década, finalmente dejó caer sus cortinas. Después de muchas horas más tarde la multitud encendió sus antorchas e invadió el palacio del emperador como una serpiente de fuego. Sin embargo, lo que les esperaba era un salón Busan vacío, un pico Sisen sin almas, y Suemen que yacía en el suelo, entumecido, después de haber llorado tanto, cubierto de cenizas al lado del pabellón del loto rojo. Y, frente a la torre Tongtian, Mo Wei-yu cuyo cadáver ya estaba frío. Notas. 1/diagonal Wanba. Es un juego de palabras con la jerga para bastardo, Wanba, que significa tortuga. El personaje de Wan es el mismo que la palabra rey, por lo que probablemente Morran pensó que era inteligente. 2. Cesar la batalla. El texto original es un juego de palabras con la jerga de polla, pene, verga, jibea. Tanto cesar la batalla como pene tienen la misma pronunciación. 3. Jibea. El texto original añade otro juego de palabras, Yoan, al juego de palabras de pene. Yoan, diferentes caracteres, misma pronunciación, significa el primero de y bola respectivamente. 4. Torre del cielo. 5. El texto original es un juego de palabras sobre la pronunciación de noblemente casta, que suena exactamente como vaporizada. 6. King Gon. El arte de manipular el y para que uno sea ingrávido y ligero de pies. 2. Este venerable vive. Mi corazón ya se había calmado y mis pensamientos convertido en cenizas, pero inesperadamente la luz de la primavera brilla a través de la fría noche. ¿Podría ser que los cielos compadezcan a la hoja de hierba en el valle aislado? Sin embargo, solo temo que el mundo sea impredecible y lleno de dificultades. La voz nítida de una mujer pasó por su oído, versos poéticos rodando como perlas y jades, pero todo lo que hicieron fue hacer que la cabeza de Morran palpitara, la vena de su frente temblaba como loca. ¿Qué pasa con todo el ruido? ¿De dónde vino este lamento prohibido? Sirvientes, echen a esta perra de la montaña. Solo después de gritar, Morran se dio cuenta de que algo no estaba bien. Él no murió. El odio y la frialdad, el dolor y la soledad apuñalaron su pecho. Los ojos de Morran se abrieron de golpe. Todo lo que sucedió justo antes de su muerte se dispersó como la nieve en el viento. Se encontró acostado en una cama, no la cama en el pico Sisen, sino una cama tallada con dragón y ave fénix, la madera que huele a polvo. El viejo edredón era de color rosa y púrpura, bordado con patos mandarín, el tipo de cama que uno solo encontraría en un burdel. Morran se congeló. Él sabía dónde estaba esto. Este fue el distrito de entretenimiento cerca del pico Sisen. El llamado distrito de entretenimiento solo significaba burdel, lo que fácil viene, fácil se va.
Morran tuvo un periodo de libertinaje en su juventud y pasó la mayor parte de la mitad de un mes en este establecimiento. Pero este lugar se vendió y se convirtió en una tienda de vinos cuando tenía 20 años. ¿Cómo terminó aquí de todos los lugares después de la muerte? Transgredió demasiado en la vida, maltrató a demasiadas personas, y entonces el rey del inframundo lo castigó para reencarnarse en un prostíbulo y llevar clientes. Morran se volteó mientras su imaginación se volvía loca, e inesperadamente se encontró cara a cara con una persona adormecida. ¿Qué demonios? ¿Por qué había una persona junto a él? Un hombre, totalmente desnudo. Era encantador y agradable a la vista, y bastante andrógino. Morran no mostró ninguna expresión, pero su corazón estaba lleno de confusión. Se quedó mirando fijamente el rostro de ese niño bonito y de repente lo recordó. ¿No era este el niño juguete que le gustaba cuando era joven, llamado Rong San, o fue Rong Hyu? No importa si se trata de San o Hyu. Lo que importaba era que esta prostituta contrajo una enfermedad de transmisión sexual y murió hace años. Incluso sus huesos ya deberían haberse podrido. Sin embargo, aquí está, delicadamente acurrucado a su lado, cuello y hombros salpicados de azul y púrpura, llenos de mordidas de amor. Morran hizo una mueca, levantó el edredón y miró hacia abajo. Este Rong algo, no sabe si es Hyu o San, llamémoslo Rong Hyu. El bonito y pequeño cuerpo de Rong Hyu estaba cubierto de marcas de soga, y sus muslos pálidos y tiernos aún estaban atados intrincadamente con una cuerda roja. Morran se acarició la barbilla. ¡Qué interesante! Mira este exquisito arte con la cuerda, esta hábil técnica, esta escena familiar. No lo hizo él mismo. Como cultivador, había leído sobre el concepto de renacimiento. Empezó a sospechar si de alguna manera había retrocedido en el tiempo. Para confirmar sus sospechas, Morran encontró un espejo de cobre. El espejo estaba gastado, pero lo suficientemente bueno como para distinguir vagamente su apariencia. Morran tenía 32 años cuando murió, pero el rostro en el espejo era bastante joven. Era una cara encantadora que emanaba una arrogancia juvenil, que no tenía más de 15 o 16 años. No había nadie más en la habitación. Así, el una vez cruel gobernante del mundo de la cultivación, malvado tirano de Beasu, emperador del reino humano, señor del pico Sisen, Taxianjun Morran mismo, después de mucha consideración, expresó honestamente sus pensamientos. Mierda. El dormido Rong Hyu se despertó al oír el sonido. La cosa bonita se sentó lánguidamente. La delgada colcha se deslizó de su hombro para revelar una gran extensión de piel pálida. Recogió su largo y suave cabello, y alzando sus ojos de flor de durazno con tinta roja manchada, bostezó. «Oh. Mogonsi, se ha levantado temprano hoy». Morran no respondió. En aquel entonces, de hecho le gustaba el tipo de Rong Hyu, delicado y andrógino. Pero ahora, el Taxianjun de 32 años no podía entender qué demonios estaba pensando para encontrar a este tipo de hombre atractivo. ¿No durmió bien anoche? ¿Pesadilla? Este venerable maldito murió. ¿Qué tal eso para una pesadilla? Rong Hyu pensó que su continuo silencio era porque estaba de mal humor, así que se levantó de la cama para colocarse frente a la ventana tallada, envolviendo sus brazos alrededor de Morran desde atrás. Mogonsi, ponme atención porque está distraído. La cara de Morran se puso azul con este abrazo. No quería nada más que arrancar a este imbécil de sí mismo y otorgarle a esa cara de aspecto frágil unas 17, 18 bofetadas, pero logró reprimir el impulso. Todavía se sentía un poco mareado e inseguro de la situación. Después de todo, si realmente renació, entonces no puede golpear a Rong Hyu de la nada después de pasar el día anterior todo amoroso con él. Parecería que ha perdido los estribos. Definitivamente no puede hacer eso. Morran arregló su expresión, fingiendo olvido. ¿Qué día es hoy? Rong Hyu miró por un segundo, luego sonrió. 4 de mayo. ¿33 año? Eso fue el año pasado. Es el 34º año ahora. Dicen que los grandes hombres tienden a ser olvidadizos. El 34º año. Los engranajes en la cabeza de Morran giraron rápidamente. Ese año, tenía 16 años, y acababa de ser identificado como el sobrino perdido del señor del pico Sisen, transformándose de un patético e intimidado perro a un fénix en la rama de la noche a la mañana. Entonces, realmente renació, ¿o era solo un sueño vacío en la muerte? Rong Hyu sonrió. Mogonsi tiene tanta hambre que ya ni siquiera recuerda la fecha. Espere aquí un minuto, iré a buscar algo de comida. ¿Qué tal panqueque frito? Morran acababa de renacer y todavía no estaba seguro de cómo lidiar con todo esto.
pero debería estar bien si él simplemente siguió el mismo enfoque que antes. Así que recordó su estilo carismático en ese entonces, y, reprimiendo su disgusto, pellizcó juguetonamente el muslo de Ron Hugh. Suena delicioso. Quiero congee también, y quiero que me alimentes. Ron Hugh se puso algo de ropa y se fue, luego regresó con una bandeja que contenía un tazón de congee de calabaza, 2 pasteles Jok Swan y un plato de acompañamiento. Sucedió que Morran estaba un poco hambriento y estaba a punto de comer los pasteles cuando Ron Hugh apartó su mano. Gonzi, permítame servirle. Ron Hugh tomó un panqueque y se sentó en el regazo de Morran. No llevaba nada más que una delgada túnica, las piernas abiertas de par en par y al ras con Morran, incluso frotándose contra él de vez en cuando sin sutileza. Morran se quedó mirando su cara. Ron Hugh pensó que se estaba poniendo caliente otra vez. ¿Por qué me mira? La comida se va a enfriar. Morran se quedó en silencio por un momento. Al recordar la buena acción que hizo Ron Hugh a sus espaldas en la vida anterior, las comisuras de sus labios se curvaron en una dulce sonrisa. Él, el gran Taxian Jun, no era ajeno a los actos asquerosos. Mientras le apeteciera, no había nada demasiado repugnante para él. Esto en este momento era simplemente un espectáculo, un simple juego de niños. Morran, casualmente, se recostó contra la silla, sonriendo. Siéntate. Yo, ya estoy sentado. ¿Sabes dónde te digo que te sientes? Ron Hugh se sonrojó. ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué tal si Gonzi termina de comer el con? Ah. Antes de que pudiera terminar, Morran lo empujó hacia adelante y lo presionó hacia abajo. La mano de Ron Hugh se sacudió y golpeó el tazón de congee. Se las arregló entre jadeos. Gonzi, el tazón, no importa. Pero aún debe comer primero. No estoy comiendo ahora. Morran se aferró a su cintura, viendo el cuello extendido de Ron Hugh y su rostro encantador reflejado en sus pupilas negras. En la vida anterior, le gustaba besar esos cautivadores labios rojos durante la intimidad. Después de todo, él era bonito y sabía exactamente las palabras adecuadas para decir. Sería una mentira decir que Morran nunca sintió nada por él, pero ahora que Morran sabía lo que hacían estos labios detrás de su espalda, los encontró insoportablemente asquerosos, y definitivamente no tenía ningún interés en besarlos. Morran, de 32 años, era diferente de Morran, de 16 años, en muchos aspectos. Por ejemplo, el joven de 16 años de edad todavía sabía de la dulzura en el amor y la intimidad. Sin embargo, a los 32 años solo le quedaba violencia. Luego, mirando a Ron Hugh, quien se había desmayado después de ser follado a una pulgada de su vida, sus ojos tumultuosos se curvaron ligeramente, incluso con un toque de una dulce sonrisa. Era muy guapo cuando sonreía. Sus ojos eran de un negro profundo y púrpura con un toque de arrogancia desde ciertos ángulos. En este momento, arrastró a Ron Hugh a la cama por el pelo y, casualmente, recogió un fragmento del cuenco roto del suelo, sosteniéndolo cerca del rostro de Ron Hugh. Siempre había vengado cada agravio. Ahora mismo no es diferente. Pensando en lo mucho que se había ocupado de Ron Hugh y sus negocios en su vida pasada, en cómo había pensado incluso en comprar su libertad, y en cómo Ron Hugh le había devuelto el favor al conspirar contra él con otros, sus ojos no pudieron evitar sonreír mientras presionaba el fragmento contra la mejilla de Ron Hugh. Su cuerpo era su negocio. Sin esta cara, no tendría nada. Se vería obligado a vagar por las calles como un perro, a arrastrarse por el suelo, a ser pateado, a sufrir todo tipo de desprecio y abuso. Estaba tan encantado con el mero pensamiento que incluso el disgusto que sentía por follar a esta persona justo ahora desapareció como humo. La sonrisa de Morran se hizo aún más encantadora. Solo un poco de presión, y un hilo de sangre, cautivadoramente rojo, se filtró. La persona desmayada pareció haber sentido el dolor y gimió suavemente con una voz ronca, con un aspecto bastante lamentable, con lágrimas aún pegadas a sus pestañas. La mano de Morran se detuvo de repente. Recordó a un querido amigo. Entonces, como si de repente se diera cuenta de lo que estaba haciendo, se quedó aturdido durante unos segundos y finalmente, lentamente, bajó la mano. Hizo tanto mal que se había vuelto habitual. Incluso olvidó que había renacido. Ahora mismo, todo tiene que suceder, los errores irrevocables no han sido cometidos, y esa persona aún vive. No había necesidad de caminar por el mismo camino cruel, podía empezar de nuevo. Se sentó y apoyó el pie en la cama, jugando distraídamente con el trozo de porcelana rota en la mano. De repente, notando el panqueque grasoso que todavía estaba sobre la mesa, lo agarró,
sacó el papel de cera y lo desgarró con sus dientes, migajas por todas partes y labios brillantes con grasa. El panqueque era la especialidad de este burdel. No es nada especial, especialmente en comparación con las delicias que probó más tarde. Pero desde que este lugar se fue a la bancarrota, Moran nunca volvió a comerlo. Ahora, el sabor familiar del panqueque, a través de los turbulentos eventos del pasado, una vez más regresó a la punta de su lengua. El sentimiento irreal del renacimiento disminuyó con cada trago. Para cuando terminó el panqueque, finalmente se despertó del estupor en el que había estado todo este tiempo. Realmente renació. Todo lo que odiaba en su vida, todo lo que no podía recuperar, todo eso aún estaba por llegar. Aún no había matado a su tío y tía, aún no había arrasado 72 ciudades, aún no había traicionado a su maestro ni a sus antepasados, aún no se había casado, aún no, nadie había muerto todavía. Saboreó el sabor en su boca, lamiendo sus dientes y sintiendo el hilo de alegría en su pecho inflándose rápidamente en una especie de excitación febril. Reprendió a cielo y tierra en su última vida, sumergiéndose en las 3 técnicas prohibidas del reino humano. Había dominado a cada una de las otras 2, solo la última, el renacimiento, lo eludió a pesar de su talento. Inesperadamente, lo que no pudo obtener en vida cayó sin esfuerzo en su regazo en la muerte. Todo el disgusto, la repugnancia, la desolación, la soledad, todos los sentimientos complicados de su vida anterior estaban encerrados en su pecho. La vista del ejército que marchaba hacia el pico Siseng, el fuego encendido por 10.000 brasas, aún permanecía en su mente. Esa vez, él realmente no quería vivir más. La gente dijo que su propia existencia maldijo a todos los que se le acercaban, que estaba destinado a morir solo. Todos le dieron la espalda. Hacia el final, incluso él mismo se sentía como un muerto andante, sin sentido, solitario. No sabía lo que había salido mal para que una persona irredimiblemente malvada como él, después de terminar con su propia vida, tuviera la oportunidad de rehacerlo todo. ¿Por qué destruir la cara de Ron Hugh por tan miserable rencor de hace tanto tiempo? Ron Hugh amaba el dinero. Él simplemente no pagará esta vez, y tomará un poco de plata como castigo. En cuanto a su vida, todavía no quiere esa carga. Te estoy dejando ir fácil, Ron Hugh, Moran dijo con una sonrisa, tirando el pedazo de porcelana por la ventana. Luego vació las joyas y los objetos de valor de Ron Hugh, metiendo todo en su bolsa. Se tomó su tiempo para vestirse y arreglarse antes de salir tranquilamente del lugar. Tío, tía, primo Suemen, Sisuni. Los ojos de Moran se suavizaron al pensar en esa persona. Sige, ya voy. Notas del autor. El barco de esta historia es Moran X Season. Hay un loto blanco Sige, no aborde el barco equivocado. 3. El Sige de este venerable HM. Ya que su alma fue transportada en el tiempo, tal vez su cultivo también llegó con el viaje. Moran recitó un encantamiento y sintió que la energía espiritual de su cuerpo se precipitaba. Era abundante, pero no fuerte. Es decir, su cultivo no se mantuvo, no importa. Era inteligente y perceptivo, y bendecido con talento innato, él solo debía cultivarse de nuevo, no era gran cosa. El renacimiento fue un evento bendecido de proporciones sin paralelo, una pequeña imperfección era perfectamente normal. Pensando así, Moran rápidamente reorganizó su expresión sombría y feroz en una más apropiada para un joven de 16 años, y se dirigió alegremente hacia su secta. Era pleno verano. Los carruajes tirados por caballos pasaron a toda velocidad, las ruedas rodaron, y nadie prestó atención a Moran, de 16 años. Solo una mujer ocasional del pueblo, tomando un descanso de atender los campos y levantando la vista para secarse el sudor, notó a este joven excepcionalmente guapo y se quedó mirando un poco. Moran devolvió las miradas con una sonrisa, sin moderación, hasta que las mujeres casadas se sonrojaron y desviaron la mirada. Moran llegó a la ciudad Buchan por la tarde. El pico Siseng estaba cerca, las nubes encendidas por el sol rojo sangre enmarcaron los altos picos. Se tocó el estómago vacío y se dirigió a un restaurante, miró el menú y golpeó el mostrador, haciendo un pedido rápido. Camarero, un pollo salteado, un plato de despojos de ternera marido-esposa, 2 caties de soju y un plato de ternera en rodajas. Mucha gente estaba tomando un descanso aquí, y estaba lleno de actividad. Un narrador de historias estaba en el escenario, sacudiendo su abanico y contando la historia del pico Siseng de una manera animada, saliva volando por todas partes. Moran eligió una habitación privada junto a una ventana, escuchando mientras comía.
Como estoy seguro de que todos ya saben, el mundo de la cultivación se divide en las regiones de cultivo superior e inferior. Hoy hablaremos sobre la secta más grande en la región de cultivo inferior, el Pico Sisen. ¿Sabían que, hace 100 años, nuestra ciudad Buchan era un lugar pobre y desolado debido a su proximidad a la entrada del reino de los demonios? Nadie se atrevía a salir después del anochecer. Si realmente debían viajar por la noche, tenían que agitar una campana de exorcismo, esparcir incienso y papel moneda mientras cantaban los humanos cruzan las montañas. Los demonios cruzan el papel y pasar rápidamente. Pero en estos días, nuestra ciudad es bulliciosa y floreciente, no es diferente de ningún otro lugar, todo gracias al cuidado del Pico Sisen. Esta secta justa se encuentra justo en la puerta del reino de los demonios, entre el límite del yin y el yang. Aunque la secta solo se estableció no hace mucho tiempo, Morran ha escuchado esta historia tantas veces que a sus oídos casi le salen callos, por lo que comenzó a mirar fuera de la ventana. Dio la casualidad de que había un puesto debajo donde varios extraños de fuera de la ciudad vestidos con atuendos de sacerdotes taoístas llevaban una jaula cubierta con un paño negro, realizando trucos en las calles. Esto es mucho más interesante que la historia del narrador. La atención de Morran fue atraída. Vengan, vengan todos. Echen un vistazo a estos cachorros Pixiu, fieras bestias míticas domesticadas por nosotros para realizar obedientemente trucos, e incluso hacer matemáticas. No es fácil viajar para realizar actos caballerescos, todos ahorran algunos consejos y se quedan. Vengan a ver el primer truco, ábaco de Pixiu. Los sacerdotes taoístas arrancaron la tela negra con un gesto elegante para revelar un par de monstruos con rostro humano y cuerpo de oso en la jaula. Morran, ¿solo cachorros de osos difusos como estos? ¿Y realmente se atreven a decir que son Pixiu? Eso es una gran tontería, solo los cerebros de burro lo creerían. Pero los puntos de vista de Morran se ampliaron muy pronto, cuando 30 cerebros de burro se reunieron para mirar, vitoreando y aplaudiendo, atrayendo también la atención de todos los presentes en el restaurante, lo que hizo que las cosas fueran bastante incómodas para el narrador. El maestro del Pico Sisen en este momento es un hombre conocido en todo el mundo por su fuerza y brillantez. Bien. Otra vez, animado, el narrador miró hacia el dueño de la voz para encontrar a un cliente cuya cara brillaba de rojo por la emoción, pero cuya mirada estaba fijada en los artistas callejeros de abajo, no en sí mismo. Oh. ¿El Pixiu está haciendo matemáticas en el ábaco? ¡Wow! Bastante impresionante. Buen espectáculo. Haz que tire manzanas otra vez. Todos en el restaurante se reían, reuniéndose todos en las ventanas para ver la escena a continuación. El narrador todavía estaba patéticamente tratando de continuar. El maestro es mejor conocido por ese abanico suyo, el ajajaja. Ese Pixiu de color claro quiere comerse la manzana, mírala rodando por el suelo. El narrador se secó la cara con una toalla, sus labios temblaban de ira. Morran frunció los labios y sonrió, gritando tranquilamente desde detrás de la cortina de perlas. Olvídate del Pico Sisen, cuenta la historia de 18 toques, en cambio, te garantizo que atraerá la atención de todos. El narrador no sabía que la persona detrás de la cortina era el joven maestro del Pico Sisen, Morran, y reunió toda la integridad moral que tenía para tartamudear. Las historias vulgares no son aptas para un salón elegante. Morran se rió. ¿Llamas a este lugar un salón elegante? ¿Cómo no te avergüenzas? Un estallido de ruido vino desde abajo. ¡Ah! ¡Qué caballo más rápido! Debe ser un cultivador del Pico Sisen. En medio de la charla, un caballo negro galopó desde la dirección del Pico Sisen y llegó al espectáculo callejero como un rayo. Había 2 personas en el caballo, una con un sombrero negro de bambú y envuelta en una capa negra, cubierto completamente que era imposible saber la edad o el género. La otra era una mujer de 30 o 40 años, con las manos ásperas y la cara desgastada. La mujer se echó a llorar en cuanto vio a los osos. Se bajó del caballo y tropezó hacia ellos, arrodillándose para abrazar a uno de ellos en sus brazos, gimiendo, «Mi hijo». «Oh, hijo mío». La audiencia estaba perpleja. Alguien murmuró mientras se rascaba la cabeza, ¿No son estos cachorros Pixiu? ¿Por qué esta mujer lo llama hijo? Tal vez sea una madre Pixiu. Vaya, eso es algo impresionante, si la mujer puede incluso tomar una forma humana. Estos aldeanos no tienen conocimiento ni experiencia, y solo estaban balbuceando tonterías, pero Morran lo descubrió. Corre el rumor de que a algunos sacerdotes taoístas en Jianghu les gusta secuestrar a los niños, arrancarles la lengua para que no puedan hablar.
Quemarles la piel con agua hirviendo y pegar piel de animal a sus cuerpos ensangrentados para que el niño y la piel se conviertan en uno cuando la sangre se congele, pareciéndose así a monstruos. Estos niños no pueden hablar ni escribir, y no tienen más remedio que sufrir el abuso y realizar obedientemente trucos como Abaco de Pixiu. Con cualquier resistencia solo se ganarían una paliza. No es de extrañar que no percibieran ninguna energía demoníaca. Estos Pixiu no son monstruos en absoluto, sino que en realidad son seres humanos vivos. Mientras pensaba para sí mismo, la persona con capa negra le susurró algo a los sacerdotes taoístas, que se enfurecieron al instante. ¿Disculparme? Eso no está en mi vocabulario. Entonces, ¿qué pasa si eres del pico Sisen? Ocúpate de tus propios asuntos. Dale una paliza. Se abalanzaron sobre el de capa negra para darle una paliza. Vaya, al ver a su compañero discípulo recibir una paliza, Morran solo dejó escapar una risita ahogada. ¡Qué miedo! Él no tiene ninguna intención de ayudar. Siempre ha odiado los caminos justos y entrometidos de su secta, incluso en la vida anterior. La mayoría de ellos se apresuraron a lanzarse a cualquier problema que surgiera como tantos idiotas. Incluso algunos inconvenientes menores como que el gato de la Madame Wang se quedara atascado en el árbol era algo con lo que tenían que molestarse. Toda la secta, desde el líder hasta los sirvientes, cada uno de ellos era un imbécil. Hay tantas cosas injustas en el mundo, ¿qué les importa? ¿No están cansados? Están peleando, están peleando. ¡Oh! ¡Qué puñetazo! Dentro y fuera del restaurante, todos se reunieron para mirar. Muchos de ustedes se unen contra una persona, no están avergonzados. Cuidado detrás de usted, señor. Vaya. Demasiado cerca. ¡Guau! Bien esquivado. A estas personas les encantaba una buena pelea, pero a Morran no le importaba mirar. Ha visto un montón de derramamiento de sangre, los eventos que se desarrollan actualmente son como una mosca zumbando para él. Sacudió perezosamente las migas de cacahuete de su ropa y se levantó para irse. Abajo, los sacerdotes taoístas y el de capa negra se encontraban en un punto muerto, con las espadas agitadas. Morran se cruzó de brazos y se apoyó en la puerta del restaurante, echó un vistazo y chasqueó la lengua con molestia. ¡Qué desgracia! Todas las personas del pico Sisen eran luchadores feroces, cada uno igual a 10 hombres, pero el de capa negra era patético en una pelea. Incluso cuando era arrastrada fuera del caballo, rodeado y pateado, la persona todavía se estaba conteniendo, solo diciendo cortésmente: los hombres honorables hablan con la boca, no con los puños. Estoy tratando de razonar con ustedes. ¿Por qué no escuchan? Sacerdotes taoístas. Morran. Los sacerdotes taoístas estaban pensando: ¿qué demonios? ¿Esta persona ya está tan gravemente golpeada y todavía está predicando ese disparate? Él debe tener Mantou por cerebro, pero la cara de Morran cambió abruptamente, su cabeza giró por un segundo. Contuvo el aliento, sus ojos se abrieron con incredulidad. Esa voz. Simei, gritó Morran y corrió hacia adelante con preocupación, soltando un ataque lleno de poder espiritual que instantáneamente derribó a 5 de los estafadores sacerdotes taoístas del Jianghu. Se arrodilló en el suelo para ayudar a la persona de capa negra que estaba cubierta de marcas de botas con barro. Incluso su voz tembló un poco. Simei, ¿eres tú?